El fin de semana pasado hicimos un musical, una obra en una iglesia, presentándolo a otras iglesias donde hablábamos sobre esta batalla, ¿no?, entre los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y este pasaje viene hablando más o menos de eso. Vivimos en una lucha constante entre las luces y las tinieblas, entre el reino de Dios y entre el reino de Satanás. Según Colosenses 1:13, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y según 1 de Pedro 2:9, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo que éramos cautivos y esclavos del reino de las tinieblas, sino que nosotros éramos tinieblas, como dice Efesios 5:8, como acabamos de leer. Nuestra misma esencia era la oscuridad, pero Dios transformó nuestro interior y ahora somos luz. ¿Por qué? Porque Dios mismo habita en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu y Él mora en nosotros. Como cristianos sabemos que el mundo está en tinieblas, pero Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Por qué será que hace eso? ¿Por qué le está diciendo a la iglesia que no participen de las tinieblas? Bueno, vamos a verlo. En estos pasajes Pablo nos explica la clara diferencia que hay entre alguien que anda en tinieblas, en oscuridad, y alguien que vive en la luz. En estos pasajes tenemos dos grandes categorías de pecados que son la característica principal de aquellos que viven en las tinieblas. Versículo 3, si lo pueden leer, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Y el versículo 5 dice algo parecido: ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, y sigue hablando. Aquí vemos que tenemos por un lado la fornicación y la inmundicia, y por el otro la avaricia. Son las dos grandes categorías que está hablando Pablo. Cuando hablamos de fornicación, hablamos de cualquier relación sexual fuera del matrimonio, eso lo sabemos. Y como cristianos entendemos que eso está mal. Pero a veces no llegamos a dimensionar el peso que tiene eso. El pecado sexual es una perversión del amor. La intimidad sabemos que está reservada para el ámbito del matrimonio, porque el matrimonio se supone que es un ámbito seguro, de amor, de respeto mutuo, de cuidado, de entrega del uno al otro. En cambio, la fornicación pervierte ese ambiente. La fornicación pervierte ese entorno y convierte el amor en un deseo egoísta, en la objetivación del otro, donde ya no hay entrega. Yo ya no me entrego a mi cónyuge, sino que hay demanda, donde ya no existe el respeto y el cuidado por el otro, sino que existe el pervertido deseo de la satisfacción propia. Eso es la fornicación. Es una perversión de lo que Dios creó, de lo que Dios ideó. La fornicación no mide las consecuencias ni el daño que provoca con tal de satisfacer los impulsos. Es diametralmente opuesto al amor. Y sin embargo, el mundo lo presenta como amor libre, como algo bueno y muchas veces algo digno de elogio. Así lo ve el mundo. Y bueno, nosotros podemos decir, bueno, esta es la iglesia, ¿no? Yo no estoy en fornicación, no estoy metido en esas cosas. Pero Pablo sigue hablando, dice, él menciona la palabra inmundicia. Esta palabra en griego se refiere a la contaminación, a la suciedad ceremonial, ¿no? Lo que el sacerdote, antes de presentarse delante del Señor, se tenía que limpiar. Pero en este contexto está hablando de una contaminación de la mente, del corazón. Una mente contaminada con todo deseo sexual, todo pensamiento pervertido, inmoral y sexualmente egoísta, entra aquí, todo lo que está en la mente. Una persona que dice que no está en fornicación ni adulterio, pero que su mente está contaminada por la pornografía y por los deseos más pervertidos, en realidad solo está esperando la oportunidad para pecar. Es como llenando su corazón con un montón de cosas que saben que está mal, pero está esperando la oportunidad para caer, entre comillas, o mejor dicho, para tirarse, ¿no?, al pecado. Jesús dijo en Mateo 15:19 que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo empieza acá. El pecado, aunque no lo hayas consumado, ya empezó en tu corazón y ya es pecado.
Jesús en el Sermón del Monte también dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Satanás domina el mundo y las mentes por medio de la sexualidad. El mundo es esclavo de sus propios deseos. El problema es que muchas personas en las iglesias siguen siendo esclavas del pecado sexual. Por eso Pablo lo menciona acá. Se siguen contaminando una y otra vez de toda clase de inmundicia en vez de renovar su mente, como dice Efesios 4, 22 al 24. Busquen Efesios 4, 22 al 24. Ahí dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó, dice Pablo, que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En vez de contaminar mi mente y decir, no, yo no estoy en fornicación, Pablo dice, no, quítense esa ropa vieja, ya no son ese viejo hombre, renueven su mente. Pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en santidad y justicia. Romanos 8:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. En la mente comienza todo. La segunda gran categoría de pecados que menciona acá Pablo tiene que ver con la avaricia. En realidad la fornicación es una forma de avaricia, así es el deseo desmedido y egoísta por algo que no me corresponde. Según el diccionario Vine, la palabra en griego para avaricia significa literalmente estar ansioso por tener más. La avaricia me hace pensar que lo que tengo no es suficiente, que si tuviera más, ahí sí sería feliz. Si tuviera más dinero, si tuviera más respeto, si tuviera un mejor auto, un mejor trabajo, ahí sí sería feliz. No me conformo con eso. El mundo está diseñado para hacerte desear más, para hacerte creer que si tuvieras una casa más grande, ahí sí ahora estoy completo, satisfecho. Para hacerte creer que si tuviera tal esposo, si tuviera una familia así como yo me imagino, ahí sí sería feliz. No me conformo con lo que tengo ahora. Por lo tanto, el mundo lucha y pelea y avanza con tal de satisfacer su propia avaricia, su deseo de más y más. Así está diseñado este sistema. La avaricia, como dice el diccionario Vine, me lleva a la ansiedad, a la frustración, a no valorar lo que Dios me dio y ser desagradecido. La avaricia, por tanto, es un pecado principalmente contra el Dios que me dio todo lo que tengo. Es decirle a Dios, Dios, te equivocaste. Dios, yo necesito más, no te das cuenta. Eso es la avaricia. Pablo dice que estas cosas ni siquiera tienen que estar en nuestra boca. No tienen que ser ni siquiera parte de nuestra conversación, el conversar sobre lo que deseo y no tengo. ¿Sí? Para el mundo es normal. Para el mundo es normal hablar de sus deseos egoístas, de su avaricia. No tiene que ser para nosotros. Pero no solo eso, el apóstol dice que tampoco tiene que estar en nuestra boca ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Estas son cosas que son un derivado de tener un corazón contaminado con inmundicia y avaricia. Estas palabras deshonestas, necedades y truanerías, es como que nos suenan medio raros, ¿no? Es como que quiere decir con eso. Bueno, palabras deshonestas en realidad se refiere a una forma ordinaria de hablar. Se refiere a una forma degradante, tiene que ver con obscenidades en general. No solo malas palabras, sino con un lenguaje sucio y obsceno. De eso se refiere con palabras deshonestas. Y claro, uno dice, bueno, nosotros estamos en la iglesia, no hablamos así, ¿no? También habla de necedades, que literalmente quiere decir estupideces, ¿sí?
La palabra en griego es la palabra morología, viene de la palabra estúpido y logía, hablar estupideces. Es una forma de hablar sin sentido, propia de borrachos o incluso yo diría de adolescentes. El que fue adolescente sabe a lo que me refiero. John MacArthur comenta: en ocasiones alude a obscenidad rastrera y al lenguaje necio que procede de borrachos o de la boca que es como una alcantarilla, cuya única torpe función consiste en llenar el aire con cochinarías mundanas. Una persona que habla necedades habla así. Sigue comentando MacArthur: truanería, por otra parte, se refiere a un tipo de lenguaje más enfocado y premeditado. Alude a la idea de convertir con rapidez cualquier cosa que se dice o hace, sin importar cuán inocente sea en sí misma, en algo obsceno, el que le encuentra doble sentido a todo. ¿Sí? Típico de adolescente también. Lo cierto, dice, es que la obscenidad rastrera y nada elegante de las necedades y la obscenidad de alto nivel, que son las truanerías o picardías, provienen de la misma clase de corazón. El corazón de una persona que se ha entregado a toda inmundicia moral y que llena su boca con palabras deshonestas. Cuando yo me convertí, yo me di cuenta que al toque dejé de decir malas palabras. No sé si alguna vez no sé si a ustedes les pasó cuando se convirtieron. O sea, no me costó, no sé por qué. Bueno, obviamente fue el Espíritu del Señor, ¿verdad? Pero con el tiempo, y cuando me empezaba a descuidar, me di cuenta que en ciertas ocasiones, ¡pum!, salía. ¡Pum!, en el trabajo. Uy, ¿qué es esto? Y ese corazón contaminándose. Tal vez nosotros como cristianos no tendríamos que estar hablando de esta forma como dice acá. Pablo está diciendo que esto es lo que hace el mundo, que nos alejemos de estas cosas. Y si estás ahí, estás en el mundo, estás en oscuridad. Pero sigue diciendo Pablo en el versículo 5, que aquí él nos revela el origen de todo esto, el origen tanto de la fornicación, de la inmundicia en el corazón y de la avaricia. Pablo dice que el origen de la avaricia y de todo esto es la idolatría, el culto a yo, o podríamos decir la egolatría, ¿sí? El culto a mí mismo. El culto a mí mismo, a mis deseos y a mis placeres es el origen no solo de la avaricia, sino de todo pecado. La idolatría es dejar de adorar a Dios para adorar otra cosa en su lugar. Eso es idolatría. Es sacar a Dios de su trono y poner otra cosa. Muchas veces me pongo a mí mismo en el trono que le corresponde a Dios. Justamente ese fue el pecado por el cual se rebeló Satanás, que quería el trono de Dios. El pecado con el cual se rebelaron Adán y Eva, querían ser como Dios, sacaron a Dios de su lugar. Romanos 1, del 21 al 24 dice: pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sacaron a Dios de su lugar. No reconocieron a Dios como el Señor soberano sobre todo. Lo sacaron de su trono y pusieron cualquier cosa. ¿Qué hizo Dios? Bueno, eso es lo que quieren. Ahí tienen. Los entregó a cosas que no convienen, sigue diciendo. Y no sé si se dieron cuenta en este pasaje, hay una clara relación entre la falta de agradecimiento a Dios, la idolatría y el pecado. El no reconocer a Dios como Dios sobre todas las cosas y circunstancias de mi vida me conduce a reconocer a otro como Señor soberano sobre toda mi vida. Y muchas veces ese Dios, ese Señor soberano sobre todas las cosas, soy yo mismo. ¿Cómo? Al ser desagradecido con Dios. Así que Dios simplemente te entrega a las cosas que deseas. Te entrega a la fornicación, a la inmundicia, a la avaricia y todos los pecados que pueden derivar de acá. Quita a Dios de tu vida
y aunque sigas viniendo cada domingo a la iglesia, aunque sigas sirviendo en los ministerios, y eventualmente te encontrarás siendo esclavo de otro Dios y viviendo en la inmundicia que el Señor condena. Quita al Señor de su trono y vas a ser esclavo de otro Señor. El versículo 5 de Efesios nos sigue diciendo algo que tendría que ser obvio para el cristiano, pero que en realidad muchas veces no lo es. Y es que los que viven de esta forma no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tienen nada que ver con el Señor. No importa si tuviste una experiencia con Dios en un campamento, si te caíste durante la administración, si seguís sirviendo en los ministerios, si salís a evangelizar los miércoles, no importa. Si estás viviendo de esta forma, no tenés nada que ver con el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo lo ven? Si seguís llenando tu mente de todo tipo de contaminación, dice acá que no tenés nada que ver con el reino de Cristo. En el reino de Cristo se espera que sus ciudadanos vivan de cierta forma. ¿Cómo? Como dice el versículo 3, como conviene a santos. La santidad, como característica de tu vida, es lo que me dice si sos del reino de la luz o no. En cambio, fornicación, inmundicia y avaricia son el DNI, el documento de identidad de los que están en el reino de las tinieblas. Que nadie te engañe, dice Pablo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No lo anoté, pero la Biblia de Estudio de la Vida Plena, me gusta cómo lo dice. Dice, parece que uno puede ser engañado de tal forma que crea que uno puede vivir así y ser parte del reino de Dios. Es como que parece, o sea, es como qué raro, qué loco, parece que uno puede ser engañado, pero sí. Parece que uno puede ser engañado de tal forma de pensar que uno puede seguir viviendo en inmundicia y ser parte del reino de Cristo. Que nadie te engañe, dice Pablo. Cristo padeció lo inimaginable por estos pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Él por tus pecados, por esto que estamos viendo. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, a Cristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Una iglesia santa. Ese es el fruto por el cual Él estaba luchando en esa cruz. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo recibió la ira por estos pecados, para que nosotros que creemos, para que nosotros que somos hijos de luz, no tengamos que recibir esa ira de Dios.
Cristo sufrió por estos pecados y de verdad vamos a vivir como que no pasa nada, como que Dios entiende, como que no pasa nada si hablo así, si miro esto, si pienso esto, no pasa nada. ¿Vamos a vivir así? John MacArthur comenta, la obsesión contemporánea por el sexo ha encontrado su manera de infiltrarse en la iglesia. La influencia del mundo de la lujuria ha invadido a tal punto y la iglesia es tan débil y falta de discernimiento que muchos cristianos se han convencido de que todo tipo de excesos e impurezas sexuales son cubiertos por la gracia o pueden llegar a considerarse moralmente seguros si se practican con actitud correcta, en especial si algún versículo de las Escrituras puede ser arqueado para dar un respaldo aparente. Yo me imagino que MacArthur en todos sus años de pastor debe haber escuchado de todo, ¿no? De todo tipo de justificaciones de pecados, pero, o sea, yo no me imagino cómo alguien puede decir, no, si se practica así está bien, pero bueno, me imagino que él lo debe haber escuchado alguna vez. Y ese MacArthur que la iglesia se convenció en muchos casos de que la gracia lo cubre todo, de que no pasa nada. No solo que estos pecados fueron puestos sobre Cristo, sino que Dios decidió destruir el mundo por estos pecados. La ira de Dios va a ser derramada sobre aquellos que no se arrepientan y ponen su fe en Jesús. Para aquellos que son del reino de Cristo, la ira de Dios ya fue derramada sobre Cristo por tus pecados. Pero para aquellos que son del reino de las tinieblas, la ira de Dios todavía está por ser derramada sobre ellos mismos por causa de sus pecados, por causa de lo que venimos viendo y por su falta de arrepentimiento. Y nosotros que ya hemos sido trasladados al reino de la luz, ¿vamos a seguir practicando estas cosas? ¿Vamos a seguir mirando cosas que no convienen? La advertencia es clara, no seáis partícipes con ellos. Versículo 7. Nosotros, como cristianos, como hijos de luz, rechazamos toda vida en tinieblas, porque ya no somos de ese reino. Somos luz en el Señor y por tanto andamos como hijos de luz. Pero la cuestión es, ¿cómo rechazamos esa vida en tinieblas? ¿Sí? No es simplemente declarar, no, yo ya no vivo así, ya no vivo así, ya no vivo así. ¿Cómo rechazamos la vida en tinieblas? Bueno, en primer lugar, como venimos viendo, dejando la vida de pecado. O como dice el versículo 7, no siendo partícipe con ellos. Los que viven en fornicación, inmundicia o avaricia e idolatría. Ni siquiera mencionando las cosas que ellos practican, no teniendo como algo normal. Yo me acuerdo el primer campamento cristiano de jóvenes al que yo fui, el hijo del pastor se la pasaba hablando de todas las chicas con las que había salido. ¿Qué es eso? Es como que, bueno, ¿qué haces acá, digamos? Se supone que es un campamento cristiano donde vamos a buscar al Señor. Y me acuerdo que en ese campamento, la última noche, bueno, todos saben cómo es un campamento cristiano, pero la última noche se pusieron a cantar canciones del mundo que nada tendrían que ver con el Señor. Y el pastor decía, mira, se están divirtiendo. Tienen el corazón lleno del mundo. Y me acuerdo que había un muchacho, recién se convertía, recién llegaba a la iglesia y estaba ahí como que quería al Señor, pero veía a los jóvenes de su iglesia que hacían así, entonces como que estaba ahí. Oh, me dio una pena, realmente me dio una pena porque era el mundo de la iglesia y siendo de tropiezo para ese jovencito. Horrible. En segundo lugar, debemos crecer en dar fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, como dice el versículo 9. La palabra bondad en griego tiene que ver con una vida de excelencia moral, pero con relación a otros, ¿sí? Ser bondadosos, como lo pone Pablo aquí, tiene que ver con hacer lo bueno por los demás de forma voluntaria y sacrificada. Es la expresión práctica del amor. Lo contrario a los pecados que vimos al principio. Si todos los pecados que vimos antes tienen su origen en el egoísmo,
la avaricia y la satisfacción propia, la bondad es todo lo contrario, es darme, entregarme por el otro, por mi hermano, por el inconverso que necesita de Cristo. La justicia es otro fruto que viene del Espíritu y tiene que ver con nuestra relación con el Señor, ¿sí? No solo por haber sido hechos justos delante de Él por la obra de Cristo, sino porque el cristiano lleva una vida caracterizada por la justicia. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y 1 Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La justicia, como fruto del Espíritu, tiene que ver con mi relación con el Señor. Una vida en justicia demuestra que realmente fui justificado por Cristo. El tercer fruto que se menciona aquí es la verdad, fruto del Espíritu. Y John MacArthur, él dice esto: el tercer fruto del Espíritu se manifiesta en honestidad, en confiabilidad, alguien en quien se puede confiar, y en integridad, en contraste con las conductas falsas, hipócritas y engañosas de la vida vieja en las tinieblas. Por lo tanto, vemos que básicamente la bondad tiene que ver con nuestra relación con otros, la justicia nuestra relación con Dios y la verdad con nuestra integridad personal. Sin ese fruto no hay evidencia de la vida de Dios. Guardaos de los profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, dijo Jesús, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Toda persona da fruto de alguna clase. Los que están en tinieblas dan fruto malo, y quienes están en la luz dan buen fruto. Por esa razón, la persona que no da algún fruto de justicia en su vida no puede alegar que tiene a Cristo, dice MacArthur. No existe tal cosa como un cristiano sin fruto. Donde hay vida, hay evidencia de vida. El Hijo de Luz produce el fruto del Espíritu y, dice MacArthur, está llamado a incrementar siempre esa producción. En tercer lugar, rechazamos toda vida en tinieblas siendo agradecidos a Dios. Recuerden que mencionamos que hay una relación directa entre la falta de agradecimiento a Dios, la idolatría y el pecado. Bueno, luchamos contra eso siendo agradecidos a Dios. Si la avaricia y la idolatría están directamente relacionadas con no reconocer a Dios en todo y ser desagradecidos con Él, entonces luchamos así, siendo agradecidos, reconociendo al Señor en todos mis caminos, dándole gloria por toda su bondad conmigo, viviendo una vida que se corresponda con el regalo de la salvación. La salvación, Cristo, es un regalo para ustedes. Es que es una cosa increíble. El Señor te dio a Cristo, te lo dio. Cristo es tuyo. La salvación es tuya. El Espíritu Santo es tuyo, está en vos. ¿Cómo luchamos contra las tinieblas? Siendo agradecidos por el regalo enorme que tenemos de parte del Señor. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué nos presentamos así delante del Señor? Por su misericordia, por todo lo que Él nos dio, agradecidos. En cuarto lugar, rechazamos toda vida en tinieblas, imitando el amor de Jesús. Quiero que vayan de nuevo a Efesios, versículo 1 y 2. 5, versículo 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo andamos en luz? Andando como Jesús anduvo. Y Él anduvo en amor, entregándose a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios.
La vida de Jesús es radicalmente opuesta a la vida en tinieblas. El amor de Jesús es diametralmente opuesto a la vida que describe Pablo de fornicación, de inmundicia y avaricia. Porque la vida en tinieblas encuentra su origen en la idolatría, en la búsqueda de la satisfacción personal y en la falta de agradecimiento a Dios. O sea, todo lo contrario a la vida de Cristo. En cambio, Jesús no vivió para sí mismo. Él vivió para salvar al mundo y para cumplir al pie de la letra la voluntad del Padre. El amor siempre va a ser la característica principal del cristiano. Así como dijimos que el egoísmo, el exaltarse uno mismo, el deseo desmedido, todo eso es el DNI del que vive en las tinieblas, el amor es la característica del cristiano. Juan 13, del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La característica del cristiano. Primera de Juan 4, de 7 al 12, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo sabemos si alguien vive en la luz? Porque ama a los demás, porque se entrega por los demás, porque vive en toda bondad, justicia e integridad. ¿Cómo sabemos cómo son los que viven en las tinieblas? Bueno, lo que hemos visto. Yo quiero que te preguntes, no si estás en la iglesia, sino si estás en el reino de la luz. ¿Se entiende la diferencia? No si estás en este edificio, si estás en el reino de Cristo y de Dios, o si estás en el reino de las tinieblas. De nuevo, vos me puedes decir, bueno, yo no estoy en fornicación, yo no digo cochinería barata, como decía un John MacArthur. Pero ¿cómo está tu mente? ¿Con qué la estás llenando? ¿Qué estás mirando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo estamos con el agradecimiento a Dios? ¿Somos agradecidos con todo lo que nos pasa? Mi bebé se fracturó el cráneo. ¿Soy agradecido con eso? ¿Puedo decir, gracias Señor? ¿Tú eres digno? ¿Tú eres digno? ¿Cómo vamos con el amarnos unos a otros? Con el ser pacientes, con el demostrar amor, sacrificado. No una vez, siempre, todas las veces, la paciencia. ¿Cómo vamos? El amor de Jesús no solo es digno de ser imitado, sino que imitarlo es nuestra mayor defensa contra las tentaciones y el pecado. Imitar a Cristo te va a librar de las tentaciones de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, de la idolatría. Luchamos contra las tinieblas imitando a Jesús en todo, en su vida de oración, en su conocimiento de la palabra, en su vida de amor y entrega sacrificada por otros. Imitamos a Cristo. Esa es la vida en luz que nosotros debemos poner en práctica y así vamos a ir comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo agradable delante de Él. Jesús vivió para cumplir la voluntad del Padre. Esa fue su vida. A Él se dedicó. ¿A qué se dedicaba? A hacer la voluntad del Padre al pie de la letra. ¿Cómo? Amando a los demás.
siendo obedientes. Ustedes saben que yo siempre le hago un pequeño resumen al final, como para que quede claro esto, ¿no? La vida en tinieblas ocurre cuando sacamos a Dios de su trono, cuando caemos en idolatría poniendo en su lugar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y eso a veces me incluye a mí. La mayoría de las veces me incluye a mí. Cuando sacamos a Dios de su lugar, es inevitable, es como aprendimos en segunda de Pedro, nos vamos a ir deslizando, vamos a ir quedando ciegos hasta volver al reino de las tinieblas. Completa oscuridad. La idolatría da lugar a esos deseos egoístas que derivan en avaricia por un lado y por el otro en todo pecado sexual, ¿sí? Idolatría deriva en egoísmo y de ahí todos los pecados, porque todo es para satisfacerme a mí, mi propia satisfacción, yo primero. Y, o sea, claro, Pablo menciona aquí pecados como, wow, viste, fornicación, yo no ando. Pero cuando yo saco a Dios de su trono y empieza a gobernar el egoísmo, el deseo de satisfacerme, a veces el ministerio es para mí. A veces el servicio, entre comillas, ya no es servicio a los demás, es un servicio a mí. A veces todo lo que hago, no por mi familia lo hago, es para satisfacerme a mí. No lo hago por la iglesia, es para satisfacerme a mí. Deseos egoístas que yo creo que a mí me dan satisfacción, porque saqué a Dios de su trono. Y aunque sigo viniendo acá, aunque sigo predicando desde acá, si Dios no está en su trono no sirve de nada. ¿Cómo luchamos contra estas tinieblas y rechazamos esa vida de rebelión? Alejándonos del pecado tanto como podamos, ni siquiera poniéndolo en nuestra boca, dando fruto del Espíritu en toda bondad, en toda justicia y verdad, siendo agradecidos con Dios e imitando el amor sacrificial de Jesús. Esas son nuestras armas, esa es nuestra defensa contra toda inmoralidad sexual, contra toda avaricia que quiera gobernar el corazón, contra todo descontento.